Carlos, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en Nuestra Lupa, hoy lunes, arrancando la semana de Modo Verde. Muchas gracias, Clara María, y a Radio Centro, y además a toda la audiencia de ustedes. Realmente para nosotros es un placer estar el día de hoy y compartir esta novedad que creo yo que tanto para el Ecuador como para los bosques y para quienes gestamos trabajo dentro del manejo forestal sustentable y la acción climática positiva, creo que es muy bueno. Hemos sido reconocidos por Green Cross, que es una organización aliada de Naciones Unidas y que fue creada en el año 92 por el expresidente Gorbachev y que obviamente tiene una trascendencia y una trayectoria extremadamente importante dentro de los temas de cambio climático. Así que hemos sido reconocidos en este año y obviamente con gusto vamos a contar el porqué de ese reconocimiento. Así es, entiendo que los premios se denominan Climate Positive Awards, se lo entregan a las organizaciones y proyectos ambientales que han tenido un impacto positivo en el mundo durante el año, durante el 2023 en este caso. Entonces, para enfocarnos también en el por qué justo en este año, me gustaría conocer el desarrollo del trabajo de ustedes en los años anteriores. Entiendo que tienen 2 décadas trabajando en manejo forestal sostenible. Y para poder conocer eso también, Juan Carlos, ¿qué tal si comprendemos el sistema en el cual se ha venido haciendo o trabajando el manejo forestal y por qué este es un manejo forestal sustentable? Excelente. Realmente para nosotros muy importante poderlo contar desde el año 1999 que nos creamos como organización no gubernamental sin fines de lucro y que lo concibe y lo crea el sector privado de forestal del Ecuador. Hemos venido desarrollando una gran cantidad de propuestas, especialmente de política pública que nos permita como país tener un sector forestal que el día de mañana conserve los bosques, que también maneje sustentablemente y que genere mayor masa forestal. Pero no solamente nos hemos dedicado al tema productivo del sector forestal, sino también al desarrollo que tiene dentro de las comunidades y también cómo poder cuidar los ecosistemas frágiles durante estos últimos 25 años. Entonces, nosotros como organización llevamos una gran cantidad de proyectos desde lo ambiental, desde lo social y desde lo productivo. Por eso nos llamamos la Corporación de Manejo Forestal Sustentable. Y en los años anteriores venimos desarrollando proyectos con comunidades y también una gran cantidad de proyectos de restauración y reforestación que lo trabajamos con niños, con jóvenes, con empresas, con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y hasta la fecha tenemos más de 10,000 niños que han sido capacitados bajo el concepto de guardianes del bosque, pero también hemos generado en ellos el criterio, la idea de que los bosques son algo más que simplemente el tener una secuencia de árboles. Los bosques nos generan vida, los bosques nos dan productos, nos dan servicios y obviamente se han convertido ya aterrizando en el año 2023 en uno de los elementos más relevantes que se han tratado en esta cumbre, en esta COP28. Decir también que como Corporación de Manejo Forestal Sustentable, como Comafors, hemos participado en algunas COPs anteriores, en donde hemos propuesto una serie de acciones climáticas positivas basadas en el bosque, en el paisaje. Bien, Juan Carlos, interesante lo que escucho en términos de políticas públicas, de educación ambiental, de fortalecer la masa forestal.
¿Cómo eran los antiguos procesos, Juan Carlos? Porque hablamos hoy de manejo forestal sustentable, que era lo que te preguntaba al inicio, y cómo se concebía antes, porque recordemos que hace años, digamos, no sé, hace tal vez 30, 40, 50 años, pues no había conciencia sobre la protección de los bosques. Si hoy hay tala indiscriminada, pues antes había mucho más, había poca regulación, poco se hablaba. Entonces, en ese contexto, ¿cómo esta corporación que tiene ya 2 décadas, si no estoy mal, trabajando en este ámbito, ha visto que el entorno también ha cambiado? Y cómo esta educación ambiental, manejo correcto de los bosques y me imagino que conectado a eso, flora y fauna, ha resurgido en este tiempo, y cómo las otras industrias tal vez están viendo esto. Me refiero a verlo como un camino posible en el tiempo para otras industrias, entendiendo que esta es una corporación que se enfoca en manejo responsable de los bosques. No sé si me quedó clara mi observación con mi última y primera pregunta, porque es una pregunta con comentario además. Así es, perfecto, me queda clarísimo. A ver, tenemos que hacer un poco de historia en 2 minutos. En los años 60, dentro de las políticas cepalinas que se manejaron en Sudamérica, los países del sur debíamos ser los productores de materias primas de los países del norte que las transformarían. Y para eso, obviamente, lo que se hacía era promover el cambio de uso de suelo para que tierras que tenían bosques se conviertan o en pastizales o en áreas agrícolas. Luego de 30 años, en el año 90, se cambia en el Ecuador las normativas agrícolas y también se inicia ya el Ministerio del Ambiente a partir del año 98, y obviamente se dan nuevas directrices para el manejo del suelo. Y obviamente ahí ya se toma en cuenta lo que en la cumbre del 92, en la cumbre de Río, en la cumbre de la Tierra, se conceptualizó, que es el manejo forestal sustentable como una forma de conservar, pero también de generar una producción sostenible. Y ahí se revierten los procesos de tal manera que se empieza a frenar el cambio de uso de suelo. Entonces tenemos que partir desde ahí. Obviamente este proceso de frenar el cambio de uso de suelo ha tomado mucho más tiempo, inclusive del que hubiéramos concebido. Por eso nosotros como organización nos creamos al final de la década del 90 justamente para empezar a manejar prácticas de ordenamiento del suelo, manejo forestal sostenible. ¿Qué quiere decir este manejo forestal sostenible? Que al final se puede aprovechar una masa forestal que sea el día de mañana capaz de reproducirse dentro del propio bosque, no la tala indiscriminada como se lo planteó en la década del 60. El mundo ha tomado conciencia de esto y se generan una serie de certificaciones, como las certificaciones forestales voluntarias, que ayudan en estos procesos y que al final se empieza a identificar cuál es la madera que viene desde estos bosques manejados sustentablemente, desde plantaciones forestales que lo que hacen es generar una materia prima, pero sin haber talado el bosque previamente, y que también obviamente están capturando carbono, que al final es lo que se requiere para la mitigación del cambio climático. Entonces, todos estos elementos que han durado años, obviamente, y que tienen 2 etapas. Esta etapa previa a la cumbre de la Tierra y esta etapa post de la cumbre de la Tierra nos hace que veamos nosotros con optimismo que los temas de deforestación, si vamos en la curva del tiempo, los temas de deforestación han cambiado en el Ecuador de forma importante. Tenemos una deforestación que es la mitad de lo que teníamos hace 20 años, pero no nos quedamos tranquilos con eso. Tenemos que seguir trabajando en la generación de una cultura forestal para que exista mayor conciencia de la
necesidad de mantener, de manejar nuestros bosques y que las áreas que en su momento ya fueron convertidas en áreas agrícolas o ganaderas o también en expansión de las ciudades no sigan afectando al bosque que tenemos. Ecuador es un país privilegiado, es un país que todavía tiene 12.4 millones de hectáreas de bosques y allá tenemos que trabajarlas, tenemos que seguir generando políticas públicas para que estas no solamente se conserven, sino puedan generar también productos y servicios que les puedan apoyar a las comunidades, ¿no es cierto? Porque no solamente es un tema de poner los bosques en vitrina, la gente que vive dentro de los bosques, las comunidades que están allí deben aprender y lo han hecho durante este tiempo a manejar sus bosques. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero considero que organizaciones como las nuestras, que no solamente somos nosotros, muchas otras organizaciones también están trabajando para poder generar una cultura forestal, un manejo forestal sostenible y el día de mañana también un incremento de esas masas forestales que son claves para el Ecuador. Bien, clarísima la explicación, Juan Carlos, y válida para que nuestros oyentes pongan en el contexto histórico también la relevancia del tema del cual estamos hablando hoy, a propósito del recibimiento del premio Clima Positivo para Comaforce, la Corporación de Manejo Forestal Sustentable, que en este momento estás compartiéndonos su experiencia. Y ahora sí me gustaría saber, tengo varias preguntas, pero voy paso a paso, porque quiero entender por qué entonces el premio de este año, ¿qué hicieron distinto este año para que fueran merecedores de ese reconocimiento? A ver, son varios los temas. El primero es efectivamente Green Cross, que es una organización que previo a reconocer a las organizaciones, personas, instituciones públicas, lo que hace es un seguimiento del proceso. Tuvimos varias entrevistas con la organización, puesto que, solo como un antecedente entre paréntesis, nosotros no nos autopostulamos, fuimos postulados por organizaciones de la sociedad civil, cosa que nos alentó y nos alegró muchísimo. Luego esta organización nos hizo una serie de entrevistas en el tiempo y fue identificando algunos de los elementos que nosotros venimos trabajando. Uno es el histórico, que ya he comentado, y otro también tiene que ver con un reconocimiento que venimos generando con Comaforce, una plataforma muy grande de organizaciones en Latinoamérica que se denomina Premio Sacha, que lo iniciamos en el año 2015, es bianual y que lo que hace es reconocer las acciones climáticas positivas que tienen relación con los bosques, con el paisaje, con los ecosistemas, con los bioemprendimientos, con las finanzas climáticas. Esto llamó muchísimo la atención porque realmente que organizaciones como las nuestras estemos organizando y apoyando y sumándonos con más de 80 organizaciones en Latinoamérica para reconocer estas buenas prácticas fue algo también que llamó muchísimo la atención. Y en este año, el 16 de noviembre pasado, reconocimos ya la 5ª edición. Es un reconocimiento bianual y esto obviamente pues ha generado dentro de la organización Green Cross y de otras organizaciones también a nivel global un interés especial por apoyar estos procesos. Consideramos y bueno, sabemos que es uno de los elementos que también primó para que en este año Comaforce sea reconocido con este premio internacional, además entregado en el día 2 de la COP28. A nosotros nos alegró inmensamente y que hayamos podido, pues repito, recibir este reconocimiento de parte de
esta importante organización. Entonces creo que es una suma, un cúmulo de acciones que venimos desarrollando durante varios años atrás y que hemos intensificado en este año. Muy bien. A propósito de un dato específico que me compartiste, que fue crearon los guardianes del bosque. ¿Esto qué implicaciones tiene? ¿Y será que estos guardianes del bosque podrían masificarse? ¿Podría ser algo que tal vez pase a convertirse en una política pública, o a que los propios tal vez GATS o el propio Ministerio de Ambiente quisiera vincularse con ideas como estas para la protección de los bosques? Porque hoy estamos hablando de manejo forestal sustentable, que no debería ser una excepción, debería ser la regla, ¿cierto? Es correcto, Clara María. Debería ser la regla. Es primera vez que me lo plantean así, también, y es lo lógico. Deberíamos nosotros, dentro de este concepto de cultura forestal, mantenerlo esto como regla y no como una excepción, efectivamente. Ahora, ¿qué es el programa de Guardianes del Bosque? Lo creamos en el año 2005 y es un programa que tiene varias fases. Primero, es una etapa lúdica, esto es con los niños, debo decirlo, es Guardianes del Bosque con los niños, y es una etapa lúdica en donde los niños juegan toda una secuencia de, siendo reiterativo, de juegos que son tanto de mesa como en el campo, y luego pasamos, luego de que se genera una conciencia del por qué es un guardián del bosque, pasamos luego a hacer una reforestación con los niños. Para nosotros ha sido uno de los programas más maravillosos que hemos tenido, porque realmente el sembrar el árbol en el corazón, en la mente de los niños, luego de 20 años nos ha traído muchos réditos. Yo debo contar que una serie de niños de los años 2005, 6, 7, 8, luego ya en sus actividades profesionales nos han contactado para hacer dentro de sus empresas programas de reforestación. Y nos encanta ver chicos de 25 años, 26, 22, que actualmente o están liderando organizaciones o están en algún cargo operativo de las industrias y de las empresas, nos llaman y nos piden que hagamos programas de reforestación. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente fuimos exitosos en poder transmitir esa necesidad de entender que el árbol y el bosque tienen una vinculación clave con la sociedad. A veces, y voy a utilizar aquí el tema de Sacha, porque nosotros inclusive lo nombramos al premio como Sacha, porque cuando nosotros aprendimos la lógica del concepto, y esto a través de un gran amigo que es Martín Chamic, que nos enseñó en el bosque amazónico qué significa el Sacha. Significa la interacción del hombre con la naturaleza dentro de su cosmovisión. Y lo que nosotros hemos hecho con Guardianes del Bosque es justamente transmitir esa interacción que como ser humano niño, joven y adulto, necesitamos tener con la naturaleza. Entonces, creo que ese ha sido el gran éxito de Guardianes del Bosque. Nosotros, siguiendo la pregunta, hemos trabajado este proyecto con municipios, con gobiernos provinciales y con algunas administraciones también del Ministerio del Ambiente, y lo hemos también donado a muchas escuelas, a muchos colegios, para que lo hagan dentro de sus planteles. Y entonces creo que nosotros lo que hacemos es un poquito generar estas ideas y luego ponerlas en las diferentes manos para que se las sigan desarrollando. Creo que ha sido uno de los éxitos que hemos tenido también como organización.
Muy bien, Juan Carlos. La información que nos has compartido ha sido bastante extensa e interesante, pero seguro hay más datos sobre ustedes. No sé si me puedes compartir una página web o alguna red social donde ustedes hablen sobre lo que desarrollan. Esto pues porque estamos recordándole a quienes nos contactaron tal vez un poco más adelante, se conectaron con la entrevista después de su inicio, porque estamos hablando de Comaforce, que recibió el premio Clima Positivo 2023 en la Convención Mundial COP28 de Naciones Unidas. Sí, muchas gracias. Nosotros tenemos algunas web, pero voy a comentar dos. La una es la web organizacional, www.comaforce.org, y las redes sociales están en la misma lógica con arroba, ¿no? Y la otra, de la que somos parte, de esta plataforma muy grande ya latinoamericana, que es Premio Sacha, que es premiosacha.org, y ahí también se puede ver una serie de actividades que no solo las hacemos nosotros, sino muchas otras organizaciones, empresas, gobiernos locales, y creo que ahí es un espacio en donde uno puede ver que efectivamente desde cualquier sector en donde uno está puede generar estas acciones climáticas positivas. Así que nosotros hemos sido reconocidos en este año, muy agradecidos, pero debemos decir que existen muchísimas organizaciones, empresas, gobiernos locales, universidades, comunidades que están haciendo cosas maravillosas y que realmente también deben ser reconocidos con este tipo de galardones. Bien, Juan Carlos, gracias por compartirnos toda esta información. Solo te voy a pedir en una línea muy breve, ya que estás dentro de este mundo que trabaja por una en una industria que puede o no ser sustentable, y ustedes han elegido serlo, y seguramente por eso también conoces muchos contextos dentro del ámbito y las exigencias medioambientales, y también barreras y dificultades, incluyendo las del COP28 o cualquier COP anterior, en donde hay muchos intereses que se juegan. Dime, por favor, ¿qué visualizas tú para los próximos 10 años en el planeta, ambientalmente hablando? A ver, yo debo decir que me siento que estoy en el 3% de un optimismo, de los optimistas informados, diría yo. Si bien es cierto, tenemos una serie de problemas en este momento como planeta, que obviamente son producto de un un desarrollo malentendido. Creo que la generación de toda la conciencia que se ha venido gestando, especialmente actualmente en chicos, millennials, centennials y otras generaciones, nos hacen ver que se vienen momentos buenos para el planeta. Clara María, yo quiero resaltar un tema que está pasando, por ejemplo, en el Ecuador. Hoy lo decía en otra reunión. Tenemos una ministra joven, si bien es cierto, muchos pueden decir, tal vez su juventud no le hace ver los temas. No, es al revés. Ya son estas generaciones que vienen con el chip de una acción climática positiva. Yo allí tengo muchísima esperanza, porque obviamente tienen mucho más sensibilidad en las acciones que se deben tomar como para poder tener el día de mañana un planeta como el que merecen nuestras futuras generaciones. Tal vez nosotros cometimos muchos errores, pero no podemos dejar que esos errores sean los que el día de mañana afecten a las otras generaciones. Entonces, una ministra que recién posesionada se va a la COP, se interioriza, es algo que nos anima, que nos motiva. Y he puesto un ejemplo del Ecuador. Puedo poner muchos ejemplos más de gente joven, un Inti Grottenham, a quien conozco, a quien aprecio, y que actualmente está haciendo cosas no solamente a nivel local, sino a nivel planetario, y podemos así describir mucha gente que nos hacen prever que tendremos un periodo, si bien es cierto, complicado, pero con esperanza.